Antes de empezar este video, es importante decirles que, bueno, debido a la extensión del tema de óptica, vamos a usar tres partes o cuatro partes para hacer el video. En este caso, esta primera parte que estoy subiendo va a ser lo que es todo acerca de la luz, las ideas fundamentales. La siguiente parte va a ser de lo que es las propiedades que tiene la luz al incidir sobre algunos medios y también espejos planos. ¿Correcto? La tercera parte va a ser todo lo que es espejos cóncavos, espejos convexos. Y la última parte va a ser todo lo que tiene que ver con óptica física. ¿Correcto? Esos serían nuestros cuatro videos, así que vamos con el primero. Entonces, con el pedido que me han hecho todos ustedes, bueno, me han pedido que hable acerca de lo que es óptica. Y bueno, vamos a hacer el video lo más resumido posible, aunque bueno, de todas maneras va a tener su cierta duración debido a que el tema es muy extenso, ¿no? No es un tema corto. El tema de óptica es un tema muy complejo, incluso se va hasta nivel cuántico, ¿correcto? Pero nosotros vamos a hacer una visión general, ¿no? Vamos a tratar de hablar de las ideas más fundamentales y bueno, vamos a empezar. Quería mandar unos saludos al grupo Experience, que bueno, gracias a ellos es que estoy haciendo este video. También pues agradecer a los administradores del grupo, a ciertas personas que bueno, son mis amistades. Y bueno, sin más preámbulo vamos a empezar. En sí, cuando nosotros hablamos de óptica, hablamos de todo lo que es el estudio de los fenómenos que tienen que ver o que están relacionados con la luz, ¿correcto? Entonces, eso significa que si nosotros vamos a hablar de óptica, nosotros nos vamos a centrar o nos vamos a hacer un pequeño pause, ¿no? Antes de empezar el tema en sí. Y tenemos que definir entonces a lo que es la luz, ¿no? La luz como su naturaleza, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza de la luz y esas cosas? Bueno, ya sabrán ustedes bueno, no sé si lo habrán visto ondas electromagnéticas antes de empezar el tema de óptica, porque bueno, el tema de ondas electromagnéticas está antes, ¿no? De empezar este tema, pero bueno, vamos a definirlo brevemente, ¿no? La luz, todos nosotros sabemos que la luz al propagarse, ¿no? O la luz al transmitirse de un punto a otro, lo hace en forma de onda, ¿correcto? Eso significa que la luz es una onda electromagnética, debido a que la luz se va a originar al hacer variar las cargas eléctricas, ¿no? Y cuando estas cargas eléctricas empiezan a acelerarse, pues va a producirse, ¿no? Un campo eléctrico, un campo magnético como respuesta, ¿no? Y la combinación de estos dos, el producto cruz de estos dos, me va a originar una propagación de la onda, que en este caso vendría a ser la luz, ¿no? Entonces, nosotros podemos definir a la luz como una onda electromagnética, ¿no? La famosa OM, ¿no? Ya eso, bueno, algunos ya lo han visto. Entonces, esto vendría a ser la luz, ¿no? La luz es una onda electromagnética. Ahora, esta luz no es cualquier tipo de onda, sino es una onda que puede ser detectada por el ojo humano, ¿no? Obviamente, si hablamos del ojo humano, también hablamos de los ojos de cualquier otra especie animal, solo que algunos tienen un espectro o sea, pueden captar un espectro más alto, ¿no? Entonces, el espectro para el ojo humano, el espectro visible para el ojo humano, siempre va a estar comprendido. Vamos a poner aquí, ¿no? Vamos a poner aquí longitud del espectro para el ojo humano. Bueno, algunos ya deben saberlo por cultura general. La longitud del espectro siempre va desde los aproximadamente, ¿no? De los 400 nanómetros hasta los 700 nanómetros, ¿no? Estos colores extremos vendrían a ser lo que es el ultravioleta, no, perdón, el violeta y el rojo, ¿no? Si nosotros nos vamos más allá, ¿no? Más allá de los 400 nanómetros tenemos los RV, o sea, las radiaciones ultravioletas, y si nos vamos al otro extremo, más allá del rojo, vamos a tener los RIR, ¿no? O sea, las radiaciones infrarrojas. ¿Correcto? Entonces los colores están dentro de este espectro de acá, dentro de este intervalo de longitudes de onda. Todos los colores que nosotros podemos apreciar están aquí. Más allá de estos,
existen, pero son imperceptibles al ojo humano, ¿no? Algunos tienen más energía, otros tienen menos energía, mayor capacidad de propagación y entre otros factores, ¿no? Bueno, eso es lo fundamental que tienes que saber acerca de la luz, ¿correcto? Ahora, cuando nosotros hablamos de lo que es propagación, porque esta luz se va a propagar, ¿no?, en forma de onda, como te dije, en realidad la teoría actual plantea que la luz, ¿correcto? La luz, aparte de iluminar, ¿no?, aparte de ser visible al ojo humano, también transporta energía. O sea que, mejor dicho, cuando nosotros vamos a hablar de lo que es... cuando nosotros vamos a hablar acerca de lo que es la luz, ¿está bien? Nosotros hablamos de dos cosas al mismo tiempo. Hablamos de lo que es energía, ¿está bien? Y también hablamos de la parte, digamos, visible, ¿no?, que tiene la luz, que pues es observable. Claro, porque nosotros sabemos que la luz emite calor, ¿no? Cuando el solcito, por ejemplo, en esta temporada está fuerte, quema, ¿no? Y aparte de iluminarnos, también nos produce esa sensación horrible, ¿no?, que es el calor, pues, ¿no?, que está transmitiendo en forma de energía. Entonces quiere decir que la luz está compuesta de estos dos componentes, ¿no? Ahora, la energía, nosotros ya sabemos por efecto fotoeléctrico, ¿no?, que la energía siempre de la luz va a depender de la cantidad de fotones que hay adentro. Quiere decir que esta energía va a depender de los fotones. ¿Está bien? Ahora, ¿qué cosas son los fotones? Los fotones son partículas que se encuentran pues a nivel cuántico. O sea, en pocas palabras, son partículas que carecen de masa, pero a fin de cuentas vendrían a ser pues vendrían a ser partículas, ¿no? Vamos a poner acá. Ahí está. ¿Correcto? Claro. Y ahora, ¿y la luz visible qué cosa es? Bueno, la luz visible vendría a ser digamos, el carácter electromagnético de la luz, ¿no? O sea, lo que produce la iluminación es justamente ese carácter que te acabo de decir, electromagnético. O sea, que la luz visible vendría a ser las ondas electromagnéticas, ¿no? Y estas ondas electromagnéticas, valga la redundancia, también son ondas. ¿Se dan cuenta? ¿Qué quiere decir eso? Que la luz, ¿no?, la teoría actual de la luz te dice que es una unión de onda más partícula. Por eso es que se dice, por eso es que el señor, si no me equivoco, de Brooklyn, dijo que la luz, ¿no?, está compuesto de onda y partículas, ¿no? O sea, es una naturaleza dual, a esto se le llama, ¿no? Esto de acá se le dice naturaleza dual de la luz, ¿no? Porque, bueno, ya saben su comportamiento, ¿no? Es de onda y a su vez es de partícula, ¿no? Esto dice la teoría actual, ¿no?, es acerca de la luz, ¿no? Y es importante que ustedes lo sepan, ¿correcto? Espero que hasta ahí se esté entendiendo. Esto es todo lo que estamos avanzando hasta ahora. ¿Está bien? Ya. Bueno, ahora vamos con lo que es la propagación. Estamos haciendo esto como un preámbulo antes de entrar a óptica, porque aún esto de acá le corresponde al estudio de lo que es ondas electromagnéticas. Pero bueno, como me pidieron que haga un video, digamos, que se entienda, vamos a tratar de hacer todo lo de vital importancia, ¿no?, para que usted pueda entender el tema de la luz. Ahora, luego de haber hecho ya la definición, ¿no?, o sea, luego de haber hecho lo que es la naturaleza de la luz, toca hacer lo que es ahora la propagación, ¿no? Porque esto de acá recuerda que era la naturaleza, ¿no? Esto de acá era la naturaleza de la luz, ¿no? Esto era la naturaleza. Y entonces, ahora toca lo que es la propagación, ¿no? Cómo es que la luz se propaga, ¿no?, en un medio. En este caso, pues obviamente este medio del que vamos a hacer nosotros es en el vacío. Cuando tengamos otros materiales, vamos a ver qué ecuaciones se cumplen, ¿no? Cuando tengamos otro tipo de materiales como es el vidrio, el agua, el aceite, el aire, ¿no? En este caso, vamos a asumir que esta propagación está en el vacío. Entonces, como te acabo de decir, la luz o una onda electromagnética se va a producir al hacer que las cargas eléctricas se aceleren. Acá tenemos el campo E producido por esa variación de cargas. Acá tenemos el campo magnético, eléctrico y magnético producido por esa variación de cargas. El campo eléctrico va a producirse de esta forma, más o menos, y el campo magnético
se produciría de esta forma, ¿no? Entonces todos nosotros sabemos que cuando ambos varían, ¿no? Esto de acá, esta propagación vendría a estar dada por E producto cruz por B, ¿no? Y esto de acá, ¿qué cosa vendría a ser? Esto de acá vendría a ser pues lo que es la famosa velocidad, ¿no? La velocidad en este caso de la propagación de la onda, ¿correcto? Entonces, esto de acá vendría a ser, por ejemplo, el E sub 0, o sea, el campo máximo, y esto de acá vendría a ser el B sub 0, ¿no? El campo máximo. E sub 0, B sub 0, ambos son perpendiculares. ¿Se entiende? ¿Qué más tenemos acá? Bueno, también tenemos que esto pues tiene cierta longitud de onda, ¿no? Esto de acá vendría a ser, pues vamos a ponerlo, ¿no? De acá hasta acá, más o menos, de acá hasta acá, esto vendría a ser la longitud de onda de la luz. Ya sabemos que mientras más grande sea esta longitud, ¿qué va a pasar? Mientras más grande sea esta longitud, va a tender al rojo, ¿no? Y mientras más pequeña sea esta longitud, va a tender al violeta, o sea, va a tener más energía, ¿no? Bueno, esos son datos digamos, del tema anterior que usted tiene que saber, ¿no? Usted tiene que dominar esto de acá. Entonces, así se produce la propagación de la luz, ¿no? Estas dos ondas se combinan mutuamente, se produce la propagación y eso vendría a ser la luz, ¿no? Digamos, la forma en la que se va a mover. Esto es el carácter ondulatorio que tiene la luz, ¿no? El carácter de onda, en este caso, ¿no? Porque si hablamos de lo que es el carácter de energía, tenemos que hablar de los fotones, ¿no? Cómo se mueven, por ejemplo, cuando tienes lo que es la superficie metálica y vienen los electrones, ¿no? Lo golpean, ¿no? Acá se produce cierto ángulo de desviación, ¿no? La energía de los fotones, la energía de los electrones desprendidos, ¿no? Función trabajo de metal. Esto vendría a ser el análisis de la energía de la luz, pero desde el punto de vista fotoeléctrico, ¿no? Bueno, esto por el momento no, porque esto ya lo vas a ver en lo que es física moderna. Así que por el momento, esto es lo importante, ¿no? Que usted sepa que la luz, pues, y estos de acá son vectores de este tipo, ¿no? Así, y acá hay un montón de vectores de este tipo, así, ¿no? Donde uno de estos vectores vendría a ser la amplitud máxima del campo eléctrico y otro de estos vectores vendría a ser la amplitud máxima del campo electromagnético, ¿no? Ya está. Entonces la luz, pues, se va a producir, me olvidaba, E por B. ¿Qué cosa es E por B? E por B es, digamos, comienzas con el E, terminas con el B. Comienzas con el E, usas tu mano derecha, la cierras, ¿no? En este caso va de E a B, o sea, va en este sentido. Entonces, si como E está cerrando tu mano y, digamos, al cerrarla se cierra en B, la dirección del campo debe depender del pulgar. En este caso, pues debe irse hacia este lado, ¿no? Y bueno, ¿no? Y también añadiendo, este diagrama también te quiere decir, pues, que una variación, o sea, cuando el campo eléctrico se pone a variar, cambia. Esto va a producir como respuesta un campo magnético y a su vez el campo magnético cuando varía, en este caso de esta forma, eso también va a producir un campo eléctrico, ¿no? Como ambos están produciendo mutuamente, entonces la propagación de la onda, digamos, no siempre va a depender de estos dos, ¿no? Porque la formación de cada campo es mutua, ¿no? Esto de acá es estudiado por el electromagnetismo. No nos compete ahora hacerlo, así que no lo voy a hacer. Pero es importante que usted lo sepa, ¿no? Como cultura general. Bueno, eso sería entonces todo lo que es la propagación, lo que es la naturaleza de la luz en sí también, y los tipos de cómo está compuesto la luz, ¿no? Como energía y como luz visible, ¿no? Bueno, ahora vamos con la siguiente parte de la luz. En este caso, antes de proseguir, tú tienes que saber que existe otra unidad que es usada, digamos, como unidad auxiliar en el sistema internacional, que se le conoce como el estereorradián o el ángulo sólido, ¿no? Ustedes habrán visto, por ejemplo, en trigonometría, cuando hablamos nosotros del radián, ¿no? O nosotros definimos a lo que es el radián. ¿Qué estamos definiendo en sí? Estamos definiendo un valor en el sistema de medición angular, ¿no? O sea, el radián lo que te mide es esto, ¿no? Como tienes acá una longitud de arco L, acá tienes, por ejemplo, un ángulo θ, acá tienes un radio R, ¿no? Entonces sabemos que este ángulo, las dimensiones de ese ángulo, ¿no? Deben estar dadas en radianes, ¿no? RAD. O sea que el radián es una medida circular, pero para las figuras
planas, ¿correcto? Pero ahora, ¿qué pasaría si ya no, mi figura ya no es plana, sino mi figura ahora es, digamos, está en el espacio? Entonces ahí es donde aparece esta nueva unidad llamada estéreo radián. Este es el estéreo radián, pertenece obviamente al espacio R3 y es necesario definirlo porque la luz no se aplica sobre figuras planas. Bueno, sí, pero también a su vez se aplica sobre figuras, digamos, en R3. Entonces, por eso es necesario definir lo que es el estéreo radián, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si nosotros tenemos acá, digamos, un punto, así como acá, ¿no? Por ejemplo, acá teníamos un punto. Tú habrás aprendido que este sector siempre pues es un A o B, ¿no? Entonces ahora acá tenemos un punto también, pero digamos que este punto pues se va a, digamos, a dibujar, ¿no? En una figura va a ser, ¿no? Va a formar un pedazo de esfera, ¿no? Supongamos que esto de acá es una esfera y tú nada más quieres un pedazo de esfera como estás viendo acá. De esta manera, ¿no? Vamos a dibujarlo así. Acá vamos a poner esto acá y esto acá. Correcto. Ahí tenemos la esfera. ¿Está bien? Y ahora lo que vamos a hacer nosotros es decir, bueno, acá tenemos ya no tenemos una longitud L, sino ahora ¿qué tenemos? Tenemos una longitud, un área S, ¿sí o no? Tenemos acá un radio R, bueno, 4 radios R en realidad que van a formar pues esta porción de esfera. ¿Se entiende? Entonces, acá nosotros ya no tendríamos un ángulo plano, sino acá el ángulo vendría a ser un pedazo de circunferencia, un ángulo sólido, como se le dice. Y a este ángulo sólido ya no se le va a llamar teta, sino se le va a poner omega, así como el símbolo de la resistencia. ¿Qué vamos a decir entonces? Bueno, análogamente, como acá teníamos que la longitud de arco era el ángulo por el radio, ¿no? Ahora ya no va a ser así, sino ahora lo que nosotros vamos a tener es que el área, en este caso, debe ser igual al radio al cuadrado por la longitud de este ángulo estéreo radián, donde las dimensiones del ángulo omega debe ser pues justamente el STR, ¿no? O sea, el estéreo radián, ¿no? O el STE, algunos le ponen. ¿Se entiende? Entonces, este ángulo de acá es el ángulo sólido, ¿no? El famoso ángulo sólido, que es muy usado para los temas de lo que es luminosidad, luminancia, ¿no? Intensidad luminosa, flujo luminoso, etc, etc, etc. ¿Correcto? Bueno, ahí lo tenemos entonces, lo que es el estéreo radián. Vamos a proseguir entonces, bueno, ya tenemos definido lo que es nuestro estéreo radián. Nosotros vamos a proseguir ahora con lo que es, pues, en este caso, la intensidad luminosa. A ver, como nosotros tenemos una fuente de luz, o sea, es necesario definir ahora que la luz va a ser producida por una fuente puntual, ¿correcto? Porque cuando hablamos de una fuente que ya no es puntual, sino una fuente que posee un volumen, hay que hacer uso de las integrales, ¿no? Bueno, como estamos hablando de un tema elemental, pues no podemos hacer algo tan complejo, porque, bueno, hasta para mí también se me complica un poco, que requiere un análisis superior. Vamos a hablar nada más de los conceptos puntuales, ¿correcto? Entonces, si nosotros vamos a hablar de lo que es la intensidad, ¿no? La intensidad luminosa, ¿qué cosa vendría a ser la intensidad luminosa? La intensidad luminosa es una relación, ¿está bien? Es una relación, o sea, digamos, cuando tú alumbras con una linterna cierto punto, cierto lugar, por ejemplo, en la pared, ¿ya? Esa intensidad va a cambiar dependiendo qué tan cerca estés tú de la pared, ¿sí o no? Claro, si tú estás más cerca o estás más lejos, la iluminación va a cambiar. ¿Se entiende? Quiere decir entonces que la intensidad luminosa la podemos definir de la siguiente manera. Imagínate acá un foco, una fuente puntual. ¿Está bien? Esto de acá es una fuente puntual. Ahí lo tenemos. Esta es una fuente puntual. Esta luz, como está encendida, va a mandar, digamos, iluminación a todo el medio. Pero imagínate que tú solamente quieres la iluminación en esta sección de acá. Entonces la luz naturalmente va a enviar la iluminación de aquí a aquí y de aquí a aquí, de esta manera, ¿correcto? Entonces la intensidad luminosa que va a recaer sobre esta superficie de acá, a la que nosotros le vamos a denotar I,
¿Está bien? Esta iluminación va a depender del flujo, o sea, de la cantidad de luz que recaiga aquí, o sea, el flujo luminoso, que ahorita te voy a explicar qué cosa es, entre, ¿quién? Entre el ángulo sólido que está acá, o sea, entre su estéreo radián. ¿Está bien? Porque recuerda que esto es un ángulo sólido. Esto está alumbrando, digamos, en R3, no está alumbrando en R2 por si acaso. Esto es como si fuera un cono. ¿Se entiende? Entonces, esto de acá vendría a ser, pues, la intensidad luminosa, ¿no? Digamos, qué cantidad de luz está recibiendo este pedazo, ¿no? de superficie en este ángulo, ¿no? En este ángulo estéreo radián. ¿Correcto? Ahora, antes de continuar, hay que recordar también que las dimensiones de la intensidad luminosa, las dimensiones de I, es el famoso candela, ¿no? El CD, que ya lo habrás visto en el Sistema Internacional de Unidades cuando empiezas el curso de física. Bueno, aquí es donde se usa esta intensidad luminosa, ¿correcto? Ahora, el flujo, ¿qué cosa es el flujo? Bueno, el flujo es la cantidad de líneas de luz que están atravesando esta superficie. Es, por ejemplo, cuando ustedes bueno, no sé si habrán visto en electrostática, cuando tienes el flujo eléctrico, ¿qué cosa es? El flujo eléctrico vendría a ser la integral cerrada del campo por el diferencial de superficie, producto punto, y esto debe ser igual a la carga encerrada ante la permitividad del medio en el vacío. Y eso te está midiendo cuántas líneas de campo están pasando por cierta superficie, cuando esta superficie gaussiana encierra la partícula, ¿no? Está, digamos, dentro de la superficie gaussiana. Esto es algo parecido. Esto también te está midiendo cuántas líneas de luz, cuántas líneas están pasando, ¿no? Cuánta intensidad está pasando por aquí, ¿no? Y esto lo está dividiendo entre, en este caso, el ángulo estereorradián que tenemos acá. Esto vendría a ser entonces la intensidad luminosa de una fuente puntual, ¿correcto? De una fuente puntual, eso sí, no te olvides, por favor. Muy bien. Entonces, nosotros podemos definir entonces... Vamos a definir nosotros, en este caso entonces, al flujo luminoso como, en este caso, el ángulo estereorradián por la intensidad luminosa, ¿no? Por acá lo tenemos, pero a su vez, esto también vendría a ser, o sea, supongamos ahora que tú no quieres, supongamos que tú ahora tienes, vamos a ponerlo aquí, supongamos que acá tienes una fuente puntual, otra vez, fuente puntual, ¿no? Esto de acá está aplicado siempre y cuando, digamos, la superficie esté directamente acá, o sea, debajo de la fuente puntual, ¿entiendes? O sea, siempre y cuando esto recaiga sobre la superficie o sobre el centro de la superficie y toda se ilumine, digamos, uniformemente, ¿no? Como estás apreciando aquí. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si tú ya no deseas iluminar algo de manera, digamos, perpendicular? Porque esto está perpendicular a la superficie. De igual manera esto que teníamos acá, esto que teníamos acá estaba perpendicular a la superficie. O sea, si tú trazas una línea, trazas un eje, este eje debe ser perpendicular a la superficie. Pero ¿qué pasaría si ya no tienes este caso en el cual es perpendicular a la superficie, si no deseas iluminar, por ejemplo, una superficie que está acá? Esto, supongamos que quieres iluminar esto. ¿Qué va a pasar entonces? Entonces los rayos luminosos tendrían que trazarse hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, y el otro rayo tendría que venir hasta acá. ¿Se entiende? Entonces quiere decir que ahora ya no vas a tener a la superficie que ibas a iluminar, digamos, la has movido ¿cuánto? La has movido cierto ángulo. O sea que acá ha habido un cierto ángulo de desviación, ¿se entiende? Este sí es un ángulo plano, por si acaso, porque se mide nada más la línea que va al centro, o sea, esta, ¿no? Esta línea, con esta línea, esa desviación entre los centros de ambas superficies cuadradas, porque siempre la iluminación está respecto a una superficie cuadrada, aunque tu linterna alumbre una superficie circular, siempre se mide respecto a una superficie cuadrada. Ese ángulo de desviación vamos a llamarle teta, ¿correcto? Y en estos casos, pues ya no vas a decir que la intensidad luminosa es el ángulo estereorradián por la intensidad, ¿no? ¿Por qué? Porque no está debajo de la superficie. O sea, que acá el flujo luminoso, aquí sí es el ángulo por la intensidad. Pero aquí, el flujo luminoso prima, vamos a llamarle, esto ya no va a ser acá, ya no va a ser de este modelo. Sino simplemente vendría a estar dada por la intensidad, por el coseno de teta. En este caso, el coseno de este ángulo que tenemos acá. ¿Correcto? Estos son los dos casos. Mientras más lejos esté
¿no? ¿Qué va a pasar con el coseno? El ángulo va a crecer, va a tender a 90, y si el coseno es 90 sería 0. Quiere decir que cuando esta superficie esté muy lejos, prácticamente el flujo luminoso va a ser 0, porque ya se pierde en el infinito, pues. ¿Se entiende? A eso es a lo que yo quiero más o menos definir. Ahora, ¿cuáles son las unidades del flujo luminoso? Las unidades del flujo luminoso, ¿está bien? Es el lumen, ¿ya? O sea, el famoso LM. Y otra cosa que me olvidaba es que esto de acá es muy análogo a lo que es electromagnetismo. No sé si ustedes se acuerdan cuando teníamos, perdón, en magnetismo, que el flujo magnético, ¿no?, de una superficie siempre es el campo por el área, por el coseno del ángulo, ¿no? Donde el A coseno es la proyección del área, ¿no?, perpendicularmente a las líneas de campo magnético. Igual manera, esto es un poco parecido, así que hay cierta analogía entre ambos temas, ¿no? Bueno. Ya está, entonces ya tenemos definido ahí el flujo luminoso. Ahora, ¿qué falta? Ya tenemos a la intensidad luminosa. Ahora nosotros tenemos que hacer lo que es la iluminancia, ¿no? La iluminancia lo que te va a calcular es cuánto de intensidad luminosa ha caído en cierta área. Recuerda que nosotros acá hemos definido el flujo. El flujo se hace 0 cuando esta superficie está en el infinito. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo es que se ilumina esto de acá? O sea, ¿cuánto de intensidad luminosa recibe esto de acá si tú lo mueves en el plano, digamos, ¿no? Entonces vamos a poner acá lo que es la iluminancia ahora, ¿no? Iluminancia para una carga puntual, obviamente, ¿no? Para un foco puntual. El mismo ejemplo, si nosotros tenemos acá un foco, ¿no? Tenemos aquí un ángulo de teta grados, y esto de acá recae sobre una superficie como esta, por ejemplo, ¿no? Y esta superficie tiene un área S, como lo estás viendo acá, y ahora pues vamos a suponer que el ángulo sigue siendo teta, no vamos a hacernos problemas con eso. ¿Cómo definimos la iluminancia? Bueno, la iluminancia, que se denota con la letra Y, ¿no?, esta especie de I, siempre va a ser la relación que existe entre el flujo luminoso prima, en este caso el flujo luminoso que está fuera, no está perpendicular, sino está fuera, entre la superficie. O sea que en realidad esto vendría a ser I coseno del ángulo entre, bueno, en este caso pues la superficie, ¿no? Como la superficie es un cuadrado, ¿no? Entonces nosotros le podemos poner pues D, ¿no? Si quieres acá le pones D cuadrado o L cuadrado, como quieras ponerlo. ¿Qué significa esto? Que las dimensiones de la iluminancia vendrían a estar dadas por ¿quién? ¿Esto qué cosa era? Recuerda que este es el flujo. El flujo, ¿cuál es su unidad? Es el lumen. O sea que esto vendría a ser el lumen entre el S, que vendría a ser el D al cuadrado. O sea, el M al cuadrado, mejor dicho, ¿no? Porque estamos tomándole dimensiones. M al cuadrado. ¿Y cuál es el resultado de dividir lumen entre metro cuadrado? Esto de acá nos va a dar lo que es el lux. ¿Está bien? Las dimensiones de la iluminancia, o la unidad de la iluminancia, en este caso vendría a ser el lux. ¿Hasta ahí se entiende? Bueno, esto de acá vendría a ser entonces todo lo que es el análisis de la luz, ¿no? Las propiedades que tiene, ya hemos definido intensidad, ya hemos definido lo que es la iluminancia. Ahora vamos a pasar a lo que es espejos, ¿no? Vamos a ver cómo es que la luz, digamos, entra al espejo, ¿no? Y lentes también vamos a ver en un segundo video, si es que nos da el tiempo, ¿no? Bueno.